Hay una forma de compararte con los demás que casi no parece una comparación. No ocurre cuando miras a alguien y piensas que quieres tener su vida. A veces ni siquiera sientes envidia. Simplemente ves que alguien ha conseguido algo. Un trabajo nuevo. Una relación. Una casa. Un viaje. Una decisión que llevaba tiempo queriendo tomar. Y sigues con tu día, hasta que, en algún momento, algo cambia. No necesariamente en lo que piensas de esa persona. Cambia algo en la forma en que empiezas a mirar tu propia vida. Porque aquello que acabas de ver se queda ahí. Y quizá no lo notes todavía, pero unas horas después estás haciendo algo tan sencillo como pensar en lo que tú has conseguido durante los últimos años. No porque te hayas propuesto compararte. Simplemente ha ocurrido. Y entonces aparece una sensación difícil de explicar. Tu vida sigue siendo exactamente la misma que antes de mirar la vida de esa persona. Pero ahora parece un poco diferente. Como si algo hubiera cambiado de sitio. Hay comparaciones que empiezan de una manera casi inocente. Ves una fotografía. Escuchas que alguien se ha comprado una casa. Un amigo te cuenta que ha encontrado un trabajo que llevaba meses buscando. Alguien de tu edad anuncia que va a ser padre. Una persona con la que estudiaste hace años aparece de repente en algún sitio haciendo algo que nunca imaginaste. Y no tiene por qué molestarte. Puedes alegrarte de verdad. Puedes pensar que se lo merece. Puedes incluso sentir cariño por esa persona. Y, aún así, cuando la conversación termina o cierras la pantalla, queda una pequeña sensación que no estaba antes. No sabes exactamente qué es. Porque no estás pensando, quiero eso. Es algo más silencioso. Te descubres pensando en ti. ¿En dónde estás? En lo que has hecho. En lo que todavía no has hecho. Y quizá, por primera vez, aparece una comparación que no habías buscado. No comparas tu vida con la suya de una manera consciente. Pero empiezas a colocar ambas vidas una al lado de la otra. Y cuando haces eso, algunas cosas que antes parecían normales empiezan a adquirir otro significado. Un año que te parecía productivo puede empezar a parecerte poco. Una decisión que te hizo ilusión puede empezar a parecerte pequeña. Un proceso que necesitaba tiempo empieza a sentirse como un retraso. Y lo extraño es que nada de eso ha cambiado realmente. Lo único que ha cambiado es el lugar desde el que lo estás mirando. Porque cuando mirabas solamente tu vida, tenías tus propias referencias. Sabías de dónde venías. Recordabas lo que te había costado conseguir ciertas cosas. Conocías las circunstancias que habían rodeado tus decisiones. Sabías que habías intentado, y que habías dejado para más adelante. Pero cuando aparece otra vida al lado de la tuya, todo ese contexto desaparece. Solo quedan los resultados, y los resultados son muy fáciles de comparar. Uno tiene esto. Tú tienes aquello. Uno ya ha llegado allí. Tú todavía estás aquí. Y así empieza algo que puede pasar durante mucho tiempo sin que te des cuenta. Dejas de mirar solamente lo que estás viviendo. Empiezas a mirar también donde crees que deberías estar. Ahí la comparación cambia, porque ya no se trata solamente de admirar lo que otra persona ha conseguido. Empieza a aparecer una especie de calendario invisible. Hay cosas que, sin que nadie te lo haya dicho, empiezan a parecerte demasiado tarde. A cierta edad ya deberías haber encontrado tu sitio. A estas alturas ya tendrías que tener más claro qué quieres. Ya deberías haber avanzado más. Ya deberías haber conseguido aquello que llevas años diciendo que algún día harás. Y quizá nunca hayas decidido ninguna de esas fechas. Nadie te las puso delante. Nadie firmó contigo un contrato sobre cómo debía ser tu vida. Pero empiezan a aparecer igualmente. Y muchas veces llegan desde lugares muy pequeños. Una conversación. Una reunión con antiguos compañeros. Una fotografía. Una noticia. Una persona que vuelve a tu vida después de varios años y te cuenta todo lo que ha ocurrido mientras tanto. Y de repente haces cuentas. No porque quieras hacerlo. Porque la comparación ya ha empezado a medir el tiempo por ti. Entonces puede ocurrir algo todavía más extraño. Empiezas a observar tus propios avances de una manera que antes no utilizabas. Ya no preguntas solamente si algo te hace bien. Empiezas a notar si parece suficiente.
Ya no importa únicamente que hayas avanzado. Importa cuánto has avanzado comparado con otros. Y eso puede cambiar incluso la sensación que producen las cosas buenas. Consigues algo que llevabas tiempo esperando. Te alegras. Lo disfrutas. Pero después ves que otra persona ha conseguido algo que parece más grande, más rápido o más cercano a aquello que tú imaginabas para ti. Y la alegría se hace más pequeña. No desaparece. Simplemente deja de ocupar todo el espacio. Es como si una segunda medida hubiera entrado en la habitación. Y entonces empiezas a entender que la comparación no siempre te quita lo que tienes. A veces hace algo más difícil de detectar. Cambia el tamaño que tiene para ti. Algo que antes era importante sigue siendo importante. Pero ahora parece menos. Y aquí aparece una parte todavía más silenciosa. Porque puedes saber perfectamente que cada persona tiene circunstancias diferentes. Puedes saber que no conoces la historia completa de nadie. Puedes saber que muchas de las vidas que parecen avanzar con facilidad también tienen problemas que no ves. Puedes saber todo eso. Y aún así sentirte atrás. La razón es que la comparación no siempre necesita convencerte de que el otro tiene una vida perfecta. Solo necesita hacerte mirar la tuya desde una posición diferente. Y quizá por eso resulta tan difícil escapar de ella mediante la lógica. No hace falta pensar que el otro está mejor en todo. Basta con que haya algo que te haga preguntarte por lo que tú todavía no tienes. Y cuando esa pregunta empieza a repetirse, aparece otra cosa. Empiezas a buscar. No necesariamente porque estés insatisfecho. Buscas señales. Personas que van por delante. Personas que están haciendo aquello que tú todavía no haces. Personas de tu edad que parecen encontrarse en un punto distinto. Y cada una de ellas puede convertirse, sin quererlo, en una pequeña referencia. No tienes que admirarlas. No tienes que querer imitarlas. Simplemente empiezas a utilizarlas para calcularte. Y eso puede ocurrir incluso con personas que apenas conoces. Alguien aparece en una pantalla durante unos segundos. Ves dónde vive. Lo que hace. Con quién está. Lo que ha conseguido. Y vuelves a lo tuyo. Pero la imagen se queda. Después aparece otra. Y otra. Y quizá llega un momento en el que ya no estás mirando la vida de los demás por curiosidad. Estás buscando, sin saberlo, información sobre la tuya. Estás intentando averiguar si vas bien. Y ese cambio es pequeño, pero lo modifica todo. Porque ahora cada vida ajena puede convertirse en una especie de espejo. Y los espejos tienen algo extraño. No te dicen quién eres. Solo te muestran cómo pareces desde un determinado ángulo. El problema empieza cuando hay demasiados espejos. Uno muestra una relación. Otro muestra dinero. Otro viajes. Otro una profesión. Otro una familia. Otro una versión de alguien que parece tener muy claro qué quiere hacer con su vida. Y tú pasas delante de todos ellos. En cada uno apareces distinto. En uno parece que te va bien. En otro parece que te falta algo. En otro pareces estar exactamente donde deberías. Y en otro parece que llevas años de retraso. Pero sigues siendo tú. La vida tampoco ha cambiado. Solo han cambiado las cosas con las que la estás comparando. Y quizá ese sea uno de los motivos por los que llega un momento en el que ya no sabes exactamente qué te falta. Porque antes de compararte podías sentir que querías algo concreto. Después empiezas a sentir que necesitas avanzar. Pero no sabes exactamente hacia dónde. Solo sabes que no quieres quedarte atrás. Y esa diferencia importa. Porque querer algo nace de una dirección. Sentir que tienes que avanzar puede nacer simplemente de mirar alrededor. Entonces empiezas a tomar decisiones de una manera distinta. No necesariamente grandes decisiones. Pequeñas. Empiezas a pensar que quizá deberías cambiar de trabajo porque todos parecen estar avanzando. Que quizá deberías tener una relación porque parece que todo el mundo está construyendo una vida con alguien. Que quizá deberías estar haciendo algo diferente con tu tiempo. Que quizá ese proyecto que nunca te interesó demasiado debería importarte más porque a otros les está funcionando. Y algunas de esas decisiones pueden ser buenas. Ese no es el problema.
Lo difícil de detectar es cuando una decisión deja de nacer de lo que quieres y empieza a nacer de la incomodidad de sentirte atrás. Porque desde fuera pueden parecer exactamente iguales. Cambiar de trabajo puede ser una decisión propia. O puede ser una manera de demostrarte que sigues avanzando. Empezar una relación puede nacer del deseo de compartir tu vida. O de la sensación de que ya deberías estar haciéndolo. Empezar un proyecto puede surgir de una ilusión real. O del miedo a que otros estén construyendo algo mientras tú permaneces quieto. La acción puede ser la misma. Lo que cambia es lo que estás intentando resolver con ella. Y aquí aparece algo que puede resultar incómodo. A veces no quieres realmente la vida que estás mirando. Quieres dejar de sentir que tu vida está por detrás de ella. Y son dos cosas completamente diferentes. Porque si quieres algo, puedes reconocerlo. Hay una dirección. Una atracción. Una sensación de que aquello tiene sentido para ti. Pero cuando lo que quieres es dejar de sentirte atrás, casi cualquier movimiento parece válido. Lo importante ya no es hacia dónde vas. Es demostrarte que estás avanzando. Y entonces la comparación puede empezar a empujarte incluso cuando no sabes hacia dónde. Hay personas que pasan años persiguiendo objetivos que, cuando finalmente llegan, no producen la sensación que esperaban. No porque el objetivo fuera equivocado, sino porque quizá nunca fue solamente el objetivo lo que perseguían. También perseguían la sensación de estar a la altura. Y cuando esa sensación llega, dura poco. Porque siempre existe otra referencia. Alguien que ha conseguido algo antes. Alguien que tiene un poco más. Alguien que parece haber llegado más lejos. La comparación tiene una característica especialmente agotadora. No necesita que pierdas. Solo necesita que siempre haya alguien con quien medir el siguiente paso. Y así puedes estar avanzando y sentir que estás quieto. Puedes haber conseguido cosas que hace 5 años te parecían enormes y, sin embargo, mirarlas hoy con cierta indiferencia. Porque la referencia se ha movido. Y quizá ahí empiece a aparecer la pregunta más difícil de todo este proceso. No una pregunta que necesite respuesta inmediata, sino una sensación que empieza a hacerse visible. Durante todo este tiempo has estado valorando tu vida. Pero quizá has ido cambiando, poco a poco, la regla con la que la valorabas. Antes sabías que algo era importante porque lo era para ti. Después empezó a ser importante porque parecía indicar que estabas avanzando. Y más tarde empezó a importar porque demostraba que no estabas quedándote atrás. La misma vida. La misma persona. Pero otra forma de medirla. Y quizá eso explique algo que resulta extraño cuando ocurre. Hay momentos en los que, objetivamente, tu vida no está peor. Incluso puede estar mejor. Has aprendido. Has superado cosas. Has conseguido algunas de las que querías. Tienes más experiencia. Más libertad en ciertos aspectos. Más claridad sobre algunas cosas. Y aún así puedes sentir que no es suficiente. No necesariamente porque te falte algo, sino porque ya no estás mirando únicamente lo que tienes. Estás mirando la distancia entre tu vida y una idea de cómo debería ser. Y esa idea puede no haber sido tuya desde el principio. Puede haberse construido poco a poco. A través de conversaciones. De expectativas. De personas cercanas. De edades. De historias que escuchaste. De imágenes que viste tantas veces que terminaron pareciendo normales. Hasta que un día una vida posible empezó a parecer la vida correcta. Y cuando eso ocurre, cualquier desviación empieza a sentirse como un error. No importa demasiado que estés viviendo algo que te hace sentido. Si no se parece a lo que esperabas encontrar a estas alturas, aparece una pequeña sospecha. Quizá debería estar haciendo otra cosa. Quizá debería haber llegado más lejos. Quizá he perdido demasiado tiempo. Y esa sospecha tiene una capacidad enorme para hacer que mires hacia atrás de una manera injusta. Porque empiezas a juzgar decisiones antiguas con información que entonces no tenías. Miras los años anteriores desde el lugar en el que estás ahora. Y comparas. Comparas tu presente con el presente de otras personas. Pero también comparas tu pasado con lo que otros parecen haber construido desde entonces. Y así puedes terminar convirtiendo años enteros de tu vida en una especie de prueba de que no has hecho suficiente.
Cuando quizás simplemente estabas viviendo otras cosas, tomando otras decisiones, pasando por circunstancias que no se ven desde fuera. No significa que todo haya estado bien. No significa que no haya cosas que hubieras querido hacer de otra manera. Significa algo mucho más sencillo. Que una vida no puede entenderse únicamente por sus resultados. Y mucho menos puede medirse utilizando solamente los resultados visibles de otras personas. Porque detrás de cada avance hay una historia que no ves. Y detrás de cada retraso también. Pero incluso saberlo no hace desaparecer la comparación. Porque el problema nunca fue solamente desconocer la historia de los demás. El problema es que, poco a poco, habías empezado a olvidar la tuya. Habías dejado de mirar de dónde venías. ¿Qué querías entonces? ¿Qué te importaba? ¿Qué estabas intentando atravesar? ¿Qué cosas tenían sentido para ti antes de que empezaras a mirar tanto hacia los lados? Y quizá ahí haya algo que cambia la forma de entender todo lo anterior. No siempre te comparas porque quieras ser otra persona. A veces te comparas porque has perdido temporalmente el contacto con tu propia medida. Entonces necesitas mirar fuera para saber si lo que estás viviendo cuenta. Si vas bien. Si estás avanzando. Si lo que has conseguido es suficiente. Y cuando eso ocurre, la vida de los demás empieza a ocupar un espacio que antes ocupaba tu propio criterio. No lo hace de golpe. No hay un día concreto en el que sucede. Simplemente un día miras hacia atrás y descubres que llevas bastante tiempo evaluándote con referencias que nunca elegiste conscientemente. Y entonces algunas cosas empiezan a recolocarse. Quizá esa sensación de ir tarde no apareció porque tu vida se hubiera detenido. Tal vez apareció porque empezaste a mirar el reloj de otras personas. Quizá no habías dejado de avanzar. Puede que simplemente habías empezado a llamar retraso a un camino que no se parecía al de los demás. Y eso no convierte automáticamente todas tus decisiones en correctas. Tampoco significa que no haya cosas que quieras cambiar. Pero cambia algo importante. Porque una cosa es descubrir que quieres otra vida. Y otra muy distinta es descubrir que llevabas tiempo intentando demostrar que la vida que tienes merece la pena. Son movimientos diferentes. Uno nace de ti. El otro necesita constantemente una referencia externa. Y quizá por eso la comparación puede cansar tanto. Porque nunca termina. Siempre puede aparecer alguien que esté más adelante en algo. Siempre habrá una vida que parezca más ordenada. Más rápida. Más completa. Más parecida a aquello que imaginaste. La salida de esa sensación quizá no consista en dejar de mirar a los demás. Eso sería casi imposible. Las personas forman parte de nuestro mundo. Miramos. Observamos. Aprendemos. Admiramos. A veces incluso necesitamos compararnos para descubrir algo que queremos. El problema aparece cuando esa mirada deja de ayudarte a descubrirte y empieza a decidir cuánto vales, cuánto has avanzado, o cuánto debería importarte tu propia vida. Porque entonces ya no estás mirando a los demás. Estás mirándote a ti a través de ellos. Y quizá esa sea la parte que no habías visto. No era solamente que los demás parecieran ir más rápido. Era que habías empezado a utilizar su velocidad para decidir si tú estabas avanzando. No era solamente que algunas vidas parecieran más completas. Era que habías empezado a utilizar esas vidas para decidir si la tuya estaba incompleta. Y cuando consigues ver esa diferencia, algo empieza a ordenarse. No desaparecen las comparaciones. No desaparece la sensación de llegar tarde cada vez que aparece. Pero ya no significan exactamente lo mismo. Porque ahora puedes reconocer el momento en el que una vida ajena deja de ser simplemente una vida ajena. Y empieza a convertirse en una medida. Y quizá reconocer ese momento sea suficiente para recuperar algo que estaba empezando a perderse. No una vida distinta. No una versión mejor de ti. Simplemente tu propia manera de saber qué significa para ti estar avanzando. Porque quizá nunca necesitaste ir al mismo ritmo que los demás. Quizá solo necesitabas volver a distinguir entre lo que realmente quieres, y aquello que empezó a parecerte necesario después de mirar demasiado tiempo hacia afuera. Y tal vez por eso algunas comparaciones duelen tanto. No porque te estén mostrando que tu vida es peor, sino porque, durante unos segundos, consiguen hacerte olvidar que tu vida nunca tuvo que ser una réplica de la de nadie. Y cuando vuelves a recordarlo,
Quizá no tengas todas las respuestas. Pero al menos hay algo que empieza a estar más claro. Puedes seguir mirando a los demás. Puedes alegrarte por lo que consiguen. Puedes sentir admiración. Puedes incluso descubrir cosas que tú también quieres. Pero ya no todo lo que ves tiene que convertirse en una medida. Porque una vida puede estar avanzando sin parecerse a otra. Puede estar creciendo sin hacerlo de una forma visible. Y puede tener sentido incluso cuando, desde fuera, no parece ir hacia el lugar que imaginabas. Quizá no se trataba de llegar antes. Quizá ni siquiera se trataba de llegar más lejos. Quizá durante demasiado tiempo habías estado intentando averiguar si ibas bien, mirando el camino de personas que estaban caminando hacia lugares completamente distintos. Y ahora que puedes verlo, algo cambia. No porque hayas dejado de compararte, sino porque empiezas a reconocer que la comparación no siempre estaba describiendo tu vida. A veces estaba cambiando la forma en que la mirabas. Y tal vez esa diferencia sea más importante de lo que parecía. Porque cuando vuelves a mirar tu propia vida sin utilizarla constantemente como respuesta a la vida de los demás, algunas cosas recuperan su tamaño. Un avance vuelve a ser un avance. Una espera vuelve a ser una espera. Una decisión vuelve a poder ser tuya. Y una vida que durante un tiempo parecía quedarse atrás, puede volver a sentirse tuya simplemente como lo que siempre fue. Y quizá eso sea lo que necesitabas recordar. No que vas bien. No que vas mal. Sino que, antes de decidirlo, necesitas volver a reconocer quién estaba poniendo la medida. Si mientras escuchabas esto, has reconocido alguna parte de tu propia forma de mirar la vida, quizá este sea uno de esos lugares en los que no hace falta explicar demasiado. En mundo interno seguimos poniendo palabras a esas cosas que a veces llevamos mucho tiempo sintiendo sin saber exactamente cómo nombrarlas. Si quieres seguir acompañándonos en ese recorrido, puedes suscribirte. Y si alguna parte de este vídeo ha descrito algo que llevabas tiempo sintiendo, puedes dejarlo en los comentarios. A veces ponerle palabras a una experiencia no la cambia inmediatamente, pero sí puede hacer que deje de parecer tan confusa. Nos vemos en el próximo.